Efectivamente, la historia no es completamente nueva. Yo ahora les acabo de relatar los casos, los ejemplos muy concretos que están viviendo, no digo sufriendo, que están viviendo empresas españolas cuando se van al extranjero. Pero yo les voy a traer a la memoria un proyecto absolutamente singular y relevante en España que ha implicado precisamente esta obligación de compra local. Desde luego, no sé si Pablo está por aquí. No, porque Pablo seguramente sabe mucho más que nosotros de este programa, ¿no? Del programa FAC. Todos ustedes sí que se acordarán, en los años 80, a principios de los 80, seguramente las siglas que más aparecían en la televisión relacionadas con el mundo empresarial, con el mundo, digamos, no puramente político, eran las siglas FAC. FAC son siglas del Futuro Avión de Combate y Ataque. Bueno, la situación del Ejército del Aire en el año finales de los 70 era realmente muy comprometida. Se tenía una flota absolutamente obsoleta de aviones. Prácticamente los únicos que eran capaces de estar en el aire eran los F-1, y según análisis del Ministerio de Defensa, todos los países de nuestro entorno, excepto Marruecos, poseían digamos, unos ejércitos y unas dotaciones muy superiores a la nuestra. Es de allí que bueno, a finales de los 70 se empieza a gestar el programa FACAMES. Tenemos que adquirir aviones de última generación. Hubo una gran disputa al final, siempre después de una primera fase, entre aviones americanos, entre el F-16 y el F-18. Al final la decisión fue el F-18. El F-18 es un avión absolutamente polivalente respecto a lo que era el F-1. Bueno, significaba un salto espectacular para el ejército español. Pero el gran reto eran las inversiones que había que acometer. Yo creo que les pongo la cifra de 170.000 millones de pesetas del año 82. Del año 82. 1.700 millones de dólares del año 82. Se acaba de presentar el proyecto del Canal de Panamá. Le estoy diciendo que es una obra singular y donde 30 años más tarde las inversiones son, por lo menos la ganada por el consorcio del canal, 3.100 millones de dólares. Yo creo que si echan la vista atrás 30 años se pueden dar cuenta del nivel de inversión que eso representaba para un Estado como España. El contrato además fue un contrato muy complejo, como se pueden imaginar, porque el contrato se decidió hacer al final con la US Navy, ni siquiera se hizo con la empresa constructora, que es McDonnell Douglas, precisamente porque se pensaba que de esa manera se podían aprovechar mucho mejor las sinergias negociadoras del Ministerio de Defensa americano. Entonces podríamos decir que la venta fue casi de Estado a Estado, aunque luego después quien se encargaba de construir obviamente eran empresas privadas. Bueno, este proyecto durante muchísimo tiempo se debatió en España cómo conseguir el retorno industrial. ¿Cómo podemos aprovechar esta monstruosidad de presupuesto para que realmente la industria española avance? Porque sería muy triste que directamente compráramos tecnología americana, no aprovecháramos nivel de inversiones y que luego además incluso estuviéramos sujetos durante 20, 30 años a lo que son los contratos de mantenimiento con empresas americanas. El primer ejercicio que se hace es exactamente el mismo que ha hecho Kazajstán. Bueno, vamos a intentar imponer una obligación de compra local. Los problemas surgen cuando el país no está preparado para producir lo que se requiere. La tecnología de un avión F-18 es mucho más avanzada que la que es más compleja, mucho que hayan pasado 30 años, muchísimo más compleja. La verdad es que en aquel entonces, y desde luego afortunadamente España ha cambiado muchísimo, en aquel entonces no existía tejido industrial para producir prácticamente ningún componente de los que se montaban en el F-18.
Sí que se identificaron una serie de componentes. De hecho, por ejemplo, temas de simulación directamente sacando de contratos, fueron contratos que se dieron a empresas españolas, que fueron Acesa o Excel, los precursores de la Indra de hoy en día. Pero en realidad eran cantidades minúsculas. ¿Qué podíamos hacer en España para poder obtener retorno industrial cuando no éramos capaces de producir nada? Es más, la capacidad o no de producir se medía no ya por el número de empresas que tuviera España, se medía incluso por el número de profesionales. Paradójicamente, a ver cómo en el S18 hacían falta muchos más ingenieros de telecomunicaciones que ingenieros aeronáuticos. No había ingenieros de telecomunicaciones en suficiente número en España. Afortunadamente eso también ha cambiado. Lo cual endurecía mucho las circunstancias de obtener un retorno industrial si no eres capaz de construir nada. Simplemente a nivel anecdótico les comentaré que se impuso un sistema de compensaciones al 100%. Eso quiere decir que por cada dólar que se compró a los Estados Unidos hubo una obligación de retorno, de tal manera que hubiera una empresa española que vendiera a los Estados Unidos ese mismo dólar. La cuestión es que se tuvo que ampliar el círculo más allá de lo que era el ámbito de defensa y más allá de lo que era el programa FAI. Entonces hubo muchísimas empresas de cosas que no tienen nada que ver con defensa ni nada que ver con el mundo aeronáutico que vendieron sus productos a Estados Unidos gracias a las compensaciones del acuerdo del programa FAI. Voy a comentar otro ejemplo antes de hablar ya más concreto de la cadena de aprovisionamiento. Es un ejemplo muy diferente a los anteriores. Este es un intento valiente de una empresa española por internacionalizarse o al menos por abordar un canal de venta de sus productos al exterior. Construcciones Aeronáuticas CASA, en aquel entonces había desarrollado varias series de aviones, los C-212 sobre todo, pero llegó a un acuerdo con una empresa indonesia, o IPTN, para precisamente desarrollar el CASA Montano, el 295 que después se ha llamado. En este caso, la obligación de producción local fue diferente. No se trataba de que CASA fuera al extranjero, montara una factoría y produjera sus aviones en el extranjero, sino que llegaba a un acuerdo con una empresa indonesia, de tal manera que con la tecnología española, con los diseños españoles, con los procedimientos de fabricación españoles, la empresa indonesia fabricaría ese avión, esta empresa indonesia los comercializaría en la zona asiática y el resto del mundo sería precisamente para CASA. Bueno, se lo traigo a colación porque era otra estrategia de diversificación, pero que en el fondo les exigía el mismo ejercicio. Y el ejercicio es: tengo que producir un avión diseñado en España, tengo que producirlo en Indonesia, con lo cual tengo que conseguir toda una cadena de proveedores, tengo que revisar los mismos diseños y pruebas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cadena de suministro? ¿No? Este es un modelo muy sencillo, simplemente para que centremos el tiro de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de una cadena de suministro, hablamos de manera genérica de compras, de aprovisionamientos y de logística. Yo, de hecho, hoy no les voy a hablar ni de logística ni de aprovisionamiento. Yo hoy les voy a hablar de compras y de cómo establecer correctamente cuáles pueden ser los pasos de manera general que uno tiene que establecer para desarrollar una cadena de proveedores allí donde se tiene que instalar. Y de hecho se tiene que instalar porque quiere uno vender sus productos en ese país de destino. En concreto, en el área de compras, generalmente uno puede pensar que lo primero que tiene que hacer es encontrar proveedores. Segundo, tiene que analizar si sus proveedores son capaces de, ya sea por razones de calidad, de coste o de delivery, son capaces de participar en el financiamiento. Y luego tiene sobre todo que comprar. Para encontrar los proveedores uno tiene que comprar, que establecer los acuerdos locales
con cada una de las empresas precisamente para empezar a nutrir la cadena de suministro. Bueno, ¿a qué retos genéricos uno se enfrenta cuando uno quiere crear o establecer una cadena de suministro en un tercer país? En el fondo no son muy diferentes de los retos a los que uno tiene que enfrentarse si uno quiere vender en el país. Aquí lo acaban de comentar nuestros compañeros, uno de ellos es la cultura. Pues sí, pues igual que cuando quieres vender tienes que entender la cultura local, cuando tienes que comprar tienes que entender la cultura local, por una probabilidad. Conocimiento de los mercados locales, exactamente igual que cuando uno tiene que vender. Obligaciones contractuales, que es la misma problemática. Pero hay problemáticas que son un poco más específicas cuando uno quiere fabricar en el extranjero. Una es la problemática del make or import. Es decir, antes de establecer una cadena de suministro, las empresas que se establecen en el extranjero tienen que hacer ese análisis, el análisis de qué componentes de mi proyecto voy realmente a fabricar en local y qué componentes voy a mantener en una fabricación española. Las razones que, como podéis imaginar, son varias. En el caso de Talgo, es normal, exactamente igual que en el caso de Casa o en el caso de cualquier otra empresa que lleve grandes proyectos al extranjero. Hay aspectos de tecnología core, tecnología básica, de inteligencia de negocio, que se van a seguir fabricando en España. No exclusivamente por una complejidad de la fabricación, que también, pero sobre todo por guardar el know-how. Todos sabemos que los chinos tardan aproximadamente 5 años entre que una empresa europea o americana se instala en China hasta que empiezan a copiar los productos. Es imposible mantener la propiedad intelectual o industrial en esos entornos. Por lo cual, una primera consideración estratégica a la hora de hacer esa división de qué tipo de componentes voy a seguir produciendo en España y qué tipo de componentes voy a producir en local, en Pakistán, por ejemplo, es precisamente las razones de inteligencia. Pero vayamos un paso más allá. Imaginémonos que los componentes core abarcan una parte sustancial del proyecto. En el caso de un tren, componentes core es lo que se llama la rodadura. Las rodaduras son los elementos que van sobre la vía, son los elementos realmente que proporcionan seguridad, fiabilidad al tren. Son los componentes realmente donde está la mayor tecnología. En el caso de Talgo, desde luego, es el líder mundial en cierto tipo de tecnologías. No se puede imaginar que ese tipo de componentes se llama produciéndose en España. Luego después, ¿cómo decidimos qué tipo de componentes vamos a fabricar en local? Porque lo que sí es cierto es que el gobierno local pone las mayores presiones para que todo el tren se fabrique en local. No sé si alguno de ustedes ha visitado Kazajstán, pero la nueva capital, Astana, está en mitad de la nada. Está absolutamente lejísimos de la capital tradicional, que era Almaty, que está en el sur del país. El país es inmenso, solamente en kilómetros de infraestructura ferroviaria triplica, cuatriplica lo que puede ser un tamaño de España. Pero en realidad la única industria potente local es la industria relacionada con el petróleo. Lo cual uno, a priori, por intuición, puede imaginarse que proveedores locales podrán encontrar aquellos que sean comunes o compartidos con la industria del petróleo. No quiero caracterizar la situación de Kazajstán, porque es cierto que tienen industrias de otro montón de sectores, pero realmente potente, realmente un panel de proveedores eficiente es complejo. Por lo cual, bueno, les sigo anticipando cuáles van a ser los retos que nos vamos a encontrar. Esto al final lo que exige es que utilicemos una metodología planificada, digamos, de definición de estrategia, de sourcing, búsqueda de proveedores y establecimiento de la cadena de suministro.